Ponte de pie, hermano. Abre la escritura ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10, por favor. Te ofrezco una disculpa por esta voz. Estamos aquí por la misericordia y la gracia de nuestro Dios. Amén. Glorifica el nombre de Cristo, hermano, cuando tengas la cita. Aleluya. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo en este versículo dirigido a la iglesia de Corinto. ¿Ya lo tienes, hermano? Sígueme ahí con tu vista, lo voy a leer. Dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Vamos a tomar un momento para orar, hermano. Señor Jesús, te damos la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, Dios, porque no es casualidad, Señor, de que estemos aquí reunidos, Señor, en un propósito, Dios, firme, que es que tú ministres nuestras vidas, Señor. Yo te ruego que estés abriendo nuestro entendimiento, Señor, que me utilices para ser un instrumento para ministrar la vida de tu pueblo, Señor. Toma todo el control, Dios, quita todo cansancio, Señor, todo estorbo, Dios, que quiera levantarse en contra, Señor, de la administración de tu palabra, de que podamos nosotros, Señor, ser exhortados, ser consolados y ser instruidos por esta palabra que no es perecedera, por esta palabra que es eterna, Señor. Te damos la honra, la gloria y la alabanza en tu nombre, amado Jesús. Amén. Toma tu asiento, mi hermano. Gloria a su nombre. Vamos a hablar acerca de la tristeza, hermano. Amén. Confirma siempre su palabra. Siempre que estoy preparando un tema, siempre le digo: Señor, que realmente sea algo que sea que tú quieras hablar, y por su misericordia Él confirma. Entonces, ¿cuál es el propósito, hermano? Bueno, vamos a aprender o a recordar, ¿no? Los que a lo mejor ya lo saben, que la tristeza, hermano, no es ajena a nuestra vida, no es ajena a la vida del creyente, sino es una realidad inevitable y significativa. A través de los testimonios que acabamos de escuchar, podemos también detonar que a veces pasaron momentos de tristeza, ¿no? Situaciones difíciles, pero esto es parte de nuestra vida, hermano. Pues, sin embargo, el Señor siempre ha estado ahí. Amén. Bueno, vamos a introducir un poquito acerca de las emociones. Te voy a hablar un poquito acerca de las emociones como introducción para que podamos entender esto, hermano. Porque la Biblia, hermano, nos revela que tanto Dios como los seres humanos poseen emociones. El Creador otorgó a las personas la capacidad de sentir y experimentar afecto, lo que demuestra que los sentimientos ocupan un papel relevante en nuestras vidas y en nuestras relaciones. Esto incluye la conexión con nuestro Dios. Amén. Entonces es la naturaleza emocional que tiene Dios y también la naturaleza emocional que tenemos nosotros como seres humanos. Tradicionalmente, hermanos, se ha advertido a los cristianos, hay hasta libros acerca de ello, sobre el peligro de confiar excesivamente en sus emociones, pero a veces las tomamos de una cuestión negativa, pero no debe ser así, hermano. Porque cuando estas emociones están sometidas, escucha bien, al dominio del Espíritu Santo, pueden cumplir un propósito positivo, tanto en sus manifestaciones agradables como en las desagradables. ¿Sí me escuchas bien, hermano? O levanto un poquito la voz, ¿está bien? Bueno, entonces hay como una corriente que siempre ha advertido que las emociones tienen un sentido negativo, pero no siempre es así, hermano. Más bien, estas emociones siempre debemos de someterlas al dominio del Espíritu Santo. Amén. Bueno, siendo creados a imagen y a semejanza de Dios, es natural que nuestras emociones reflejen aspectos de su carácter. ¿De cuál? Del carácter de nuestro Dios, hermano. La Escritura nos enseña o nos muestra a Dios como un ser que ama, que siente compasión, que experimenta gozo y deleite, pero también ira, dolor y angustia. Así es nuestro Dios, hermano.
Sin embargo, la caída ha afectado y distorsionado las emociones humanas a causa del pecado. Dios no peca, nosotros sí. Él sí tiene un control absoluto de sus emociones. A pesar de ello, Cristo ha redimido y restaurado la vida emocional de los creyentes, así como lo indica Pablo en Romanos 8, del 31 al 39. Nada más anota la cita, no la vamos a leer. Si bien, hermano, los sentimientos humanos suelen ser inconstantes y en ocasiones pueden llevarnos al error, como advierte Jeremías 17:9 sobre lo engañoso que es el corazón y Proverbios 14:13 acerca de la naturaleza cambiante de este corazón, no dejan de tener un papel fundamental en el desarrollo espiritual de cada uno de nosotros, hermano. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, las emociones pueden ser ventanas que nos permiten discernir verdades profundas sobre nuestra condición espiritual y nuestro crecimiento en la madurez cristiana. Nuestras emociones, lejos de ser meros estados pasajeros, pueden servir para exponer nuestra auténtica necesidad de Dios, evidenciar nuestra dependencia de Él y resaltar la fragilidad inherente a nuestra existencia humana. Somos frágiles, hermano, como se menciona en segunda carta a los Corintios, en nuestro texto base. Estas experiencias interiores nos recuerdan que por nuestros propios medios no somos autosuficientes, sino que requerimos la intervención y el sustento divino en cada aspecto de la vida. Por eso es importante que estas emociones, hermano, siempre sean dominadas a través del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que tener una relación firme con el Señor. ¿Para qué? Para que nuestras emociones siempre estén dominadas a través del Espíritu Santo. Amén. Por ejemplo, hermano, el dolor, la ansiedad y el temor, lejos de ser únicamente emociones negativas, pueden actuar como motores que nos impulsan a buscar a Dios con mayor fervor. ¿O no me equivoco, hermano? De acuerdo con Deuteronomio 31:6, estos sentimientos despiertan en nosotros la necesidad profunda de acudir a la presencia divina, fortaleciendo así nuestra relación con Él y nuestra confianza en su cuidado y protección. Entonces, por ejemplo, aquí el dolor, la ansiedad y el temor deben de ser catalizadores a buscar más de Dios, no a caer en la desesperanza, al contrario, a buscar más de acerca de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque sabemos que Él tiene un cuidado especial de cada uno de nosotros. Amén. Sin embargo, hermano, la Biblia advierte que ciertas emociones, si no son dominadas, pueden conducir al pecado. Por ello, se exhorta a los cristianos a desarrollar un dominio propio que les permita resistir pensamientos pecaminosos. Por ejemplo, el enojo puede convertirse en pecado si se retiene y se profundiza, como Pablo nos enseña ahí en la carta a los Efesios. Él nos dice: enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No está malo que te enojes, lo malo es que lo prolongues, ¿verdad? Asimismo, la Escritura aconseja no dejarse dominar por el miedo ni la ansiedad, y a rechazar sentimientos como el orgullo, los celos y la envidia. En segunda carta a los Corintios, capítulo 1, del 3 al 11, Pablo sostiene que las pruebas emocionales preparan a los creyentes para consolar y ministrar a quienes sufren. Además, instruye a compartir tanto el gozo como la tristeza con los demás, promoviendo una profunda empatía y compasión dentro de la comunidad cristiana y hacia los necesitados. Alégrate con los que se gozan y llora con los que sufren. ¿Lo haces, hermano? Amén. En relación con Dios, los creyentes son llamados a regocijarse siempre y a vivir en paz. Eso nos lo dice Filipenses 4:4. La fe y la esperanza, virtudes cristianas, se caracterizan por sentimiento de confianza, seguridad y dependencia de Dios. ¿Te das cuenta cómo nuestras emociones no necesariamente son negativas? Las emociones, hermano, forman parte de la naturaleza humana y no deben ser negadas ni rechazadas. Los creyentes se encuentran en Jesús Cristo, el modelo supremo para gestionar su vida emocional. ¿Lo crees o no, hermano? Amén. Durante su ministerio, nuestro Señor Jesús mostró compasión, experimentó tristeza, soportó grandes aflicciones y atravesó momentos de profunda agonía emocional. En todo momento Jesús enseñó a llevar cada sentimiento de angustia interna
delante de Dios en oración. Amén. Él es nuestro ejemplo, hermano, de cómo debemos de gestionar nuestras emociones, de cómo debemos de llevarlas a cabo y cómo debemos de trabajar con ellas. ¿Hasta ahí claro, hermano? Ok, entonces para desarrollar nuestro tema te voy a dar un pequeño contexto de que estaba hablando aquí Pablo en el capítulo 7, de dónde venimos. Y bueno, el contexto histórico y el conflicto que existía ahí en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, hermano, enfrentó una situación compleja tras la recepción de la primera epístola de Pablo, o sea, la primera carta a los Corintios, ya que no reaccionó de manera favorable a sus exhortaciones y advertencias. Cuando Timoteo se reunió nuevamente con Pablo en Éfeso, le informó que los problemas dentro de la comunidad persistían y no habían sido resueltos. Esta situación se agravó notablemente con la llegada de individuos identificados como falsos apóstoles, quienes desarrollaron acciones orientadas a menoscabar la autoridad del apóstol Pablo entre los creyentes, poniendo en entredicho su liderazgo y generando una división en la iglesia. Ante este contexto desafiante, Pablo tomó la decisión de redactar una nueva carta, cuya manuscrito, hermano, no se conserva. No es la segunda carta a los Corintios, hubo otra carta, con el propósito de reprender de manera severa a la iglesia y corregir dicha situación. Esta comunicación fue enviada desde Éfeso a través de Tito, eso sí lo sabemos porque ahí en el capítulo 7 nos narra esto. Un colaborador de plena confianza de Pablo, que también le escribió una carta que está en la escritura, ¿verdad? A Tito, y considerado por él como la persona más adecuada para gestionar circunstancias especialmente difíciles. El conflicto tuvo su origen en la conducta de una persona influyente dentro de la iglesia que se menciona en la primera carta a los Corintios 5, del 1 al 5. Perdón, hermano. Quien, al parecer, persistió en comportamientos reprobables y llegó a liderar una rebelión abierta contra Pablo. ¿Te acuerdas qué pasó? ¿Qué nos dice el apóstol que sucedía con este varón ahí en la iglesia? ¿Sí recuerdas o no? ¿Dónde? ¿Quién nada más? Exacto, vivía en fornicación. Y dice Pablo ahí que una fornicación que ni aún siquiera se mencionaba entre los gentiles. O sea, hasta para los gentiles era escandaloso lo que este varón estaba haciendo. Y sin embargo, la iglesia toleraba esta actitud. Por eso es que Pablo, el apóstol, se ve en la necesidad de reprender a esta persona. Sin embargo, empieza a haber conflictos. Y entonces él se ve en la necesidad de enviar una segunda carta donde los reprende de una manera aún más dura. Y entonces el resultado de ese resumen que Tito da es parte de este capítulo 7. Ante este escenario, la intervención de Pablo a través de la segunda carta, así como la gestión de Tito, resultaron fundamentales para que la iglesia pudiera recuperar su estabilidad institucional y espiritual. O sea que la situación se arregló, ¿verdad? Gloria al Señor. Como resultado de este proceso, el individuo fue corregido y toda la comunidad experimentó una restauración. Este desenlace positivo fue comunicado por Tito a Pablo, tal como lo podemos leer aquí en segunda carta a los Corintios del 7 al 16, que es parte de nuestro texto base del día de hoy. Así evidencia que la disciplina y el acompañamiento pastoral producen frutos de arrepentimiento y reconciliación, como lo hicieron en la iglesia de Corinto, pero también aplica para nuestros días. Amén. Bueno, pues ya tienes el contexto de qué pasó, ya sabemos que las emociones no son malas, que tenemos que canalizarlos de manera correcta, y ahora sí vamos a abordar el tema de hoy, que es la tristeza. Pues la vamos a abordar desde el contexto precisamente de Corintios 7:10. La Biblia, hermano, nos presenta numerosos ejemplos de tristeza como resultado de la caída y proporciona diversas aplicaciones sobre cómo el creyente puede glorificar a Dios incluso en medio de la aflicción. Este sentimiento
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, aparecen como una consecuencia directa o indirecta del pecado, aunque no siempre es así, pero en el contexto de lo que vamos a ver sí es así. Pues vivimos en un mundo afectado por la caída y en el que el pecado forma parte inevitable de la existencia humana. Los salmos en particular recogen muchos episodios en los que David expresa abiertamente su tristeza ante Dios. Así el creyente puede identificarse con David cuando siente que Dios le ha abandonado en momentos de dolor ocasionados por el rechazo o la oposición a otros. Vamos a leer Salmos 13 del 1 al 2, hermano, de un ejemplo cómo es que David derramaba su corazón cuando él sentía esa tristeza, esa angustia. Salmos, vamos a leer el 13, capítulos 1 y 2, hermano. ¿Ya lo tienes? Dice, ¿hasta cuándo, Adonai, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Puedes notar esa angustia que está expresando David aquí? Si tú lees todo el Salmo, él termina reconociendo que el Señor intercede por él. Te invito a que lo leas completo, es un salmo pequeño. Pero aquí podemos ver el ejemplo de David respecto a esa tristeza. Por ejemplo, me viene también a la mente Ana, ahí en Samuel. Es un ejemplo de una tristeza, pues que realmente no había sido no ha sido dada por el pecado, aunque en el contexto de esos tiempos se considera una mujer estéril, ya lo hemos visto en algunos otros mensajes. La esterilidad en una mujer era considerada una maldición, era alguien que vivía bajo vergüenza. O sin embargo, nosotros entendemos que realmente no es porque Ana hubiera pecado, ¿verdad? Y Ana, podemos verlo ahí en Samuel, cómo ella se acerca y derrama su corazón delante del Señor y le expone su angustia y su necesidad. ¿Sí te acuerdas o no? Si no lo has leído, léelo, hermano, ahí en primera carta de Samuel, el capítulo 1, y te voy a leer lo que ella expresa después de que el Señor le cumple esa petición, que es ser madre. Y ella dice ahí en Samuel 2, es un canto que ella expresa, te voy a leer nada más la primera parte, dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta en Adonai. Hasta es una alabanza, ¿verdad? ¿O no? O nada más yo me acuerdo de esa, ¿no? Bueno, pues cuando lo escuches, recuerda que Ana fue la que expresó este canto, de que después de esa tristeza se convirtió en un gozo profundo en ella. Amén. Entonces, hermano, la tristeza, lejos de ser extraña o ajena a la experiencia cristiana, es parte fundamental e ineludible del caminar del creyente. Todos vamos a pasar momentos de tristeza, momentos de angustia, hermano. No es algo que no vayamos a pasar. La Biblia muestra de manera clara que el dolor y la aflicción son elementos inseparables de la vida humana, afectando tanto al cuerpo como al alma. La realidad de la tristeza, ya sea consecuencia directa del pecado o resultado de circunstancias externas, atraviesa la existencia del hombre y se refleja en los relatos y enseñanzas bíblicas, como ya vimos con David o como ya vimos con Ana, y tenemos múltiples ejemplos de esto. Sin embargo, desde la perspectiva bíblica, la tristeza no se limita a ser un mero sufrimiento pasivo, más bien se comprende como una oportunidad para la reflexión personal y el crecimiento espiritual. El creyente es invitado a mirar la aflicción como un tiempo para examinar su corazón. Escucha bien, hermano. Cuando pasamos tristeza, somos invitados a mirar la aflicción como un tiempo para examinar nuestro corazón, reconocer sus faltas y debilidades y buscar la presencia y el consuelo de Dios. Así el dolor puede transformarse en un medio de restauración, arrepentimiento y maduración de la fe. No siempre la tristeza es mala, hermano.
En nuestra experiencia como creyentes, es inevitable atravesar momentos de tristeza causados por distintos motivos. Sentimos dolor por la pérdida de un ser querido, por la traición o la infidelidad. Experimentamos aflicción cuando otros nos rechazan, por no compartir sus valores o por no comportarnos según sus expectativas. O sufrimos cuando somos rechazados al compartir el mensaje de Cristo, especialmente por familiares que no aceptan a Jesús como Señor y Salvador. ¿No te entristece cuando pasa esto, hermano? ¿Verdad que sí? Pero estas vivencias de tristeza forman parte de la realidad humana en el caminar cristiano y reflejan las pruebas y dificultades a las que nos enfrentamos en un mundo marcado por la caída. El dolor surge no solo por situaciones externas como la muerte o el rechazo social, sino también por la incomprensión de quienes nos rodean. En ocasiones, el rechazo más doloroso proviene de aquellos con quienes compartimos vínculos familiares, especialmente cuando no comparten nuestra fe en Jesús como Señor y Salvador. La aflicción que experimentamos en estos momentos puede afectar profundamente tanto nuestro cuerpo como nuestra alma y nos lleva a confrontar nuestras emociones y nuestra relación con Dios. Digo, yo sé que tú eres muy maduro, hermano, pero a mí sí me ha llegado a pasar, ¿verdad? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, verdad? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿No? En este contexto, la tristeza se convierte en una oportunidad para la reflexión personal y el crecimiento espiritual. A través del dolor, hermano, el creyente es invitado a acercarse a Dios, buscar su consuelo y su restauración y permitir que la aflicción sea transformada en esperanza y fortaleza para seguir adelante en la fe. ¿Lo crees o no, hermano? Amén. Bueno, pues vamos a leer Juan 16:33 para que veas lo que Jesús nos dijo ahí. Dejó escrito allí en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Amén. Glorifica el nombre de Dios, hermano. No te canses de glorificar el nombre de Dios, porque tenemos la oportunidad de escudriñar su palabra de manera libre. Amén. Y ese es un privilegio, hermano. Entonces dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Y dice segunda carta a los Corintios 7:10. Es nuestro texto base, pero te lo voy a leer en otra versión. Es la versión, la palabra hispanoamericana, para que lo podamos entender más y podamos ver cuatro conceptos que quiero abordar. Dice, y es que, si la tristeza está en conformidad con la voluntad de Dios, produce un saludable cambio de actitud del que no hay que lamentarse. En cambio, la tristeza producida por el mundo ocasiona la muerte. Te lo voy a leer, hermano, pon atención. En nuestro texto base, pero en otra versión. Dice, y es que, si la tristeza está en conformidad con la voluntad de Dios, produce un saludable cambio de actitud del que no hay que lamentarse. En cambio, la tristeza producida por el mundo ocasiona la muerte. Esta enseñanza distingue entre dos tipos de tristeza, hermano. La tristeza que es según Dios y la tristeza del mundo. La primera conduce al arrepentimiento y a una transformación positiva, mientras que la segunda se limita a la decepción personal y a la fugacidad de la vida. El creyente está llamado a asumir la tristeza con humildad, reconociendo la propia culpa y permitiendo que el dolor sea ocasión para acercarse más a Dios. Al hacerlo, la tristeza deja de ser un obstáculo y se convierte en un puente hacia el consuelo y la esperanza prometido en las Escrituras. ¿Quién dice amén a esto, hermano? Amén. Con convicción, hermano. No puedo gritar más porque ya estoy quedando sin voz, hermano. Bueno, vamos a ver los efectos transformadores de la tristeza según Dios. Nada más 2 puntos, hermano. Y el punto número 1 está muy claro en esta versión que te leí. La tristeza según Dios produce un cambio de mentalidad, hermano. Vamos a leer Salmos 32 del 1 al 2, por favor. Salmo 32 del 1 al 2.
¿Ya lo tienes? Gloria a su nombre, amén. Dice ahí el libro de los Salmos, capítulo 32, versículos 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. La tristeza, según Dios, hermano, produce en el creyente un proceso de autoconocimiento y de restauración espiritual. Esta tristeza actúa como un espejo que nos lleva a reconocer nuestras faltas y pecados ante Dios. A confrontarnos con nuestro error, nos impulsa a buscar el perdón de Dios y también a pedir perdón a quienes hemos ofendido. De esta manera, el creyente se hace responsable de las consecuencias de sus acciones, asumiendo con humildad los efectos de sus errores y evitando desplazar la culpa sobre los demás. Porque esto es muy común, hermano. Cuando nosotros nos equivocamos, cuando cometemos un error, normalmente siempre queremos culpar al otro. Siempre queremos echarle la culpa a las circunstancias, de nuestras tristezas, de nuestros fracasos, pero cuando tenemos éxito, todo fue gracias a mí, ¿verdad? No nos acordamos ni de Dios. O bueno, a lo mejor nada más yo soy así, hermano, ¿no? Esto es así. Cuando hay éxito, bueno, soy el mejor. Y cuando se equivoca, nada más volteas a ver al de al lado a ver a quién le puedes echar la culpa. Entonces, la tristeza, que según Dios lo que hace es cambiarnos la mentalidad, hacernos responsables de los errores que hemos cometido, hermano. Por eso es importante que en esa tristeza nosotros podamos, a través de la Escritura, confrontarnos, un espejo. ¿Para qué? Para que podamos actuar de la manera correcta y no echarle la culpa al otro. Es necesario ser humildes para poder actuar de esta manera, hermano. En vez de convertirse en una carga destructiva, esta tristeza, la que es según Dios, tiene un propósito redentor, porque nos invita al arrepentimiento genuino y a un cambio de actitud que resulta en bendición. Ya nos lo han explicado algunas ocasiones. Arrepentimiento, básicamente, lo que la palabra como tal quiere decir, un cambio de dirección. Eso es lo que quiere decir la palabra arrepentimiento. Voy para acá, pues me voy para el otro lado. Eso es el arrepentimiento, o sea, cambiar. Así, el dolor experimentado, hermano, no es un fin en sí mismo, sino el medio que Dios utiliza para restaurar nuestro corazón y encaminarnos hacia una vida de integridad y reconciliación, tanto con Él como quien nos rodean, hermano. Esa tristeza, que es según Dios, nos va a llevar a, cuando nosotros nos equivocamos o ofendemos a alguien, nos va a llevar a pedir perdón, hermano. Nos va a llevar a buscar la unidad. Nos va a llevar a darnos cuenta que a veces no es culpa del otro nada más. A lo mejor yo también contribuí para esta situación y entonces, de una manera honesta, de una manera humilde, me acerco y pido perdón. Pero la tristeza, según Dios, también, hermano, nos ayuda a ser más como Cristo. Vamos a leer Romanos 5, del 3 al 5. Romanos 5, del 3 al 5. Amén. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en ¿qué, hermano? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, lo decía ahí nuestra hermana en su testimonio, ¿verdad? Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén, aleluya. Así como Jesús fue restaurado en su trono tras experimentar el dolor y la humillación, el creyente puede confiar en que a través de las pruebas y momentos de tristeza, Dios emplea la adversidad para moldearnos conforme a la imagen de Cristo. La experiencia de la tristeza, lejos de ser ajena a la fe, se convierte en una oportunidad para el crecimiento espiritual y la transformación personal.
En este proceso, el sufrimiento no representa el final de la historia, sino el camino por el cual Dios restaura y fortalece a sus hijos. Amén. Por medio de la adversidad, el creyente aprende a depender más profundamente de Dios, desarrollando paciencia y esperanza, tal como lo expresa Pablo. La tristeza, asumida con humildad y confianza en el Señor, se transforma en un medio por el cual somos renovados y preparados para la gloria futura. Siguiendo el ejemplo de Cristo, que venció el dolor y la muerte, ¿para qué? Para ser exaltado, hermano. Amén. Glorifica el nombre de Dios, hermano. Dale un aplauso a nuestro Dios. Vamos a la otra parte, hermano. No te pongas triste, ¿verdad? Las consecuencias de la tristeza según el mundo. 2 puntos también nada más, hermano. La tristeza según el mundo produce amargura y falta de perdón. Vamos a Efesios 4, 31 al 32, hermano. Efesios 4, 31 al 32. Ya cuando lo tengan, ya lo tienen todos. Efesios 4 del 31 al 32. Amén. Yo que sí van a necesitar un bateador emergente. A ver, Gamita, léelo, por favor. 31 a 32. Dice la palabra del Señor: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Aleluya. En un sentido figurado, hermano, la amargura representa un estado mental o emocional que corroe y carcome al individuo. Esta condición afecta a quien experimenta una profunda tristeza o cualquier situación que influye negativamente en la mente, de manera semejante como el veneno daña el cuerpo. La amargura se caracteriza por ser un estado mental que de forma intencionada se aferra a sentimientos de enojo, permaneciendo siempre dispuesto a ofenderse y preparado para estallar en ira en cualquier momento. Por ejemplo, hay mucha gente que se ha alejado de Dios porque las cosas no han salido como ellos quieren, o porque han sufrido una pérdida tan grande que no pueden entender por qué Dios permitió esto. Y esto se convierte en un obstáculo para las personas. Yo conozco varias personas que se han alejado de Dios o que no quieren saber absolutamente nada de Dios porque han sufrido una pérdida muy grande de un ser querido, y en lugar de asumir una responsabilidad y de ver las cosas de otra forma, le echan la culpa a Dios. Y sí son situaciones muy complicadas, hermano. ¿Por qué? Porque esta situación y esta condición de amargura cierra todo canal en el cual nosotros nos podamos acercar a ellos, o en el cual siquiera Dios pueda tocarlos. Ellos han decidido cerrar esa puerta. Entonces debemos de tener mucho cuidado con esta situación, hermano, porque el principal peligro de sucumbir a la amargura y permitir que domine el corazón radica en que se trata de un espíritu que se niega a la reconciliación con otras personas o con Dios. Si yo estoy enconado con alguien y molesto, muy difícilmente voy a permitir que haya una reconciliación entre ambas partes. Y es lo mismo, cuando yo le echo la culpa a Dios de mis dificultades o de mis problemas, difícilmente voy a permitir que el Espíritu toque mi vida y pueda yo tener una reconciliación con Dios. Cuando la amargura gobierna la vida, lleva inevitablemente a la ira, que se manifiesta como la expresión externa de esos sentimientos internos de resentimiento. Otro efecto perjudicial de la amargura es la calumnia. En el contexto de Efesios 4 no solo se hace referencia a la blasfemia contra Dios o la calumnia hacia otras personas, sino a cualquier comentario que surge de la ira y tiene la intención de herir o dañar a otros. La amargura siempre se va a manifestar en una forma en la que queremos herir o dañar a aquel que consideramos que nos ha cometido un mal.
Todas estas actitudes, hermano, alimentan un espíritu de maldad que simboliza una mentalidad perversa y sentimientos de odio intenso. Este tipo de actitud es carnal y diabólica en sus influencias, ya que la maldad implica un intento deliberado de perjudicar a otra persona, sentimientos de venganza. Por ello, toda forma de maldad, hermano, debe de ser eliminada de nuestra vida. ¿Para qué? Para evitar sus consecuencias destructivas, porque la amargura corroe. La amargura es un veneno, hermano. Y que si tú piensas que esas actitudes que podemos manifestar de una manera incorrecta afectan al otro, nos afectan más al que las hacemos, hermano. Si yo actúo de esa manera, me afecta más a mí. Y punto número 2, la tristeza según el mundo produce muerte. Vamos a leer Salmos 32 del 3 al 4, hermano. Ahí David da una afirmación muy poderosa acerca de cuando dejamos que esos sentimientos de culpa, que esos sentimientos de tristeza no sean expresados correctamente y no sean manejados de una manera adecuada. ¿Ya lo tienes? Salmos 32 del 3 al 4. Amén. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. La tristeza según el mundo produce muerte, ya que genera en nosotros una actitud de víctima y nos impide ver con claridad la posibilidad del perdón de Dios. Esta clase de tristeza, lejos de acercarnos a la esperanza y a la restauración, tiende a sumergirnos en una visión pesimista y limitada de la vida, donde el dolor se convierte en un obstáculo insalvable. Al adoptar una postura victimista, la persona se aísla, se centra en su propio sufrimiento y deja de buscar soluciones o reconciliación, perdiendo así de vista la gracia y la misericordia que Dios ofrece. Como se expone en esta enseñanza, la tristeza producida por el mundo conduce a la muerte, en contraste con la tristeza que según Dios, porque esa tristeza según Dios nos impulsa al arrepentimiento y a la transformación. Y la tristeza según el mundo nos mantiene así aislados, pasivos, conmiserándonos de nosotros mismos y ahogándonos en nuestra culpa y produciendo tal vez amargura. La tristeza mundana limita al individuo a la decepción personal y a la fugacidad de la vida, sin permitirle reconocer la propia responsabilidad ni abrirse a la acción restauradora de Dios. De este modo, la incapacidad para aceptar el perdón divino perpetúa la culpa y el distanciamiento espiritual, acentuando el sufrimiento y la amargura. En suma, la tristeza según el mundo no solo afecta a nivel emocional, sino que también tiene consecuencias profundas en el ámbito físico y espiritual. Pues corta el camino hacia la vida nueva y la esperanza que se encuentran en Cristo. Tú ves a una persona, creo que ya les he contado este testimonio, pero yo conocí un joven, yo estaba muy pequeño, tenía unos 17, como 15, 16 años, y un joven, tenía 35 años más o menos, le diagnosticaron diabetes. ¿Y sabes lo que hizo? Yo vivía en una vecindad, hermano, y lo que hizo este joven fue encerrarse. ¿Por qué? Porque su mujer lo abandonó. Por una enfermedad que puede ser complicada, pero pues no era mortal hasta cierto sentido, ¿verdad? ¿Y sabes qué es lo que él hizo? Se encerró, no salió de ahí en 3 meses hasta que falleció. Yo tenía contacto con él porque solamente abría la puertita, una ventanita, y le llevaba yo cosas, solo comía galletas, hermano. Ni al baño bajaba. En 3 meses se murió. De una tristeza profunda, de una decepción en la cual llegaba una de sus tías y era la que le hablaba, lloraba ahí en la puerta para decirle que por favor, que había solución, que no estaba solo, y sin embargo él decidió dejarse morir. ¿Ves cómo esa tristeza
nos puede llevar a este tipo de cosas, hermano. Pero sin embargo yo he visto gente, y yo creo que varios, o aquí quienes son médicos, o que trabajan en esos ámbitos, gente que tiene unas ganas de vivir a pesar de situaciones muy complicadas en su salud y sin embargo salen adelante. ¿Por qué? Porque es la actitud en cómo están afrontando estas cosas. Solo al reconocer esta diferencia y abrirse a la tristeza que conduce al arrepentimiento, el creyente puede experimentar la verdadera restauración y el consuelo que la Escritura nos promete. Amén. Vamos a leer Juan 16 del 20 al 24 para ir cerrando el mensaje, hermano. Juan 16 del 20 al 24. Y aquí hay una afirmación de nuestro Señor Jesús bastante poderosa y muy interesante, hermano. Amén. Glorifica el nombre de Dios cuando lo tengas. Amén. Dice la Escritura: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. A pesar de la presencia constante del sufrimiento en la vida del creyente, la Escritura ofrece una esperanza firme de consuelo y restauración para quienes atraviesan momentos de tristeza. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se proclama que llegará un tiempo en el que el dolor y la pena serán eliminados y la alegría será completa. ¿Quién espera ese momento, hermano? Amén. Por ello el creyente puede afrontar la tristeza con la convicción de que no constituye su destino final, sino que forma parte del proceso de maduración espiritual y de la preparación para la gloria futura. En el pasaje que le acabamos de leer de este evangelio se presenta una paradoja donde la tristeza y la alegría se suceden en una secuencia temporal. La comunidad experimentaba el lamento por la partida del Señor y la aparente ausencia de Cristo. Pero escucha lo que dije, aparente. Mientras que el mundo parece celebrar dicha ausencia. Sin embargo, Juan subraya que el presente de la iglesia implica soportar la soledad y el rechazo del mundo. No obstante, la promesa de Cristo es clara. Cuando Él regrese, la iglesia recibirá una alegría que nadie podrá quitarle. Esta esperanza sostiene al creyente en los momentos de aflicción, pues sabe que la tristeza dará paso a un gozo eterno e inquebrantable. Amén.